Aquí estoy, Señor, siervo tuyo, y gracias que me honras compartiendo tu palabra, Señor. Señor, yo quiero que tu palabra corra primeramente, Señor, en mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos acá, y que llegue allá donde tú quieras, Señor, y que lleve fruto, Señor, que sea guardada, Señor, para bendición de las vidas, Señor. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor. Tu Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor, y bendiciendo, Señor, a cada uno. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, los niñitos pueden salir, ¿verdad? Con Chilianita, ellos van a estar compartiendo allá. En todo este tiempo hemos estado compartiendo Efesios. Casi estamos en la recta final. Esta es como la penúltima prédica de Efesios. Después viene una más y con eso se concluye esta hermosa carta. En los pasajes anteriores que se compartió, se estaba haciendo referencia a nuestra nueva vida en Cristo. Y se nos estaba pidiendo de que nos despojemos de ese viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre, que seamos imitadores de Dios, que caminemos como hijos de luz y comprobando aquello que sea agradable realmente al Señor. Esta porción que vamos a compartir ahora en Efesios 5 del 21 hasta el 6:9, nos va a dar unas pautas para básicamente las relaciones personales, en la familia, en el hogar y también en las relaciones de trabajo. Posteriormente, solamente toca la última parte de Efesios 6:10, que se va a hablar de la armadura de Dios, pero eso se va a hacer en una siguiente enseñanza. Como les decía, la porción bíblica que vamos a tocar hoy, y ahí les pido que puedan abrir sus Biblias en Efesios 5 y el verso 21. El título que se le ha dado a esta enseñanza es sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Esta porción en realidad es un desafío, ¿ya? Y la podemos sintetizar en la siguiente proposición: que seamos imitadores de Cristo, que caminemos en sumisión, en amor, en obediencia y en servicio. Se lo repito: que seamos imitadores de Cristo y caminemos en sumisión, amor, obediencia y servicio. Esta porción se divide en tres partes, en realidad, esta enseñanza. Uno, puntualmente, sobre el matrimonio. Lo otro, el siguiente punto hace referencia a la crianza, al hogar. Y el tercer punto hace referencia a nuestras relaciones de trabajo. Un poquito con una pequeña introducción a esta parte. Cuando el Señor nos trae a su reino, en realidad comenzamos a experimentar, y hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí vamos experimentando de que ese viejo hombre tiene que ser transformado. Y lo que transforma nuestras vidas es fundamentalmente el Evangelio. Recuerden en la conferencia que hemos tenido, ¿no? Hablamos de la centralidad del Evangelio,
que el Evangelio tenía que ser central en nuestras vidas, ya que iba a ir cambiando, el Evangelio iba permeando, en principio nuestra forma de pensar, y luego iba a ir transformando, realmente va a ir transformando nuestra conducta. ¿Ya? Y de todo eso hemos venido hablando en Efesios desde básicamente el 4:17 hasta el 5:20. Pero aquí continúa todavía un poquito el apóstol. ¿Ya? Así que es importante que también demos lugar a que el Evangelio vaya transformando otras esferas, otros ámbitos en nuestra vida. Y en particular se nos va a hablar del matrimonio, ¿ya? Y de nuestra crianza con los hijos, nuestra relación con nuestros hijos y nuestras relaciones laborales, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al primer punto, Efesios 5:21 hasta el 33, y este primer punto lo vamos a llamar sumisión en las relaciones en el matrimonio. Sumisión en las relaciones en el matrimonio. Voy a leer el verso 21, que en realidad es un verso de transición. ¿Ya? Dice, sométanse los unos a otros en el temor de Cristo. Eso es lo que nos dice inicialmente ese verso, el verso 21. ¿Ya? Bueno, anteriormente el apóstol nos está hablando de la unidad y también nos está hablando de la pureza. Tanto a nivel de personas, o sea, a nivel individual, como en el contexto de la misma iglesia. Y aquí ve que es muy importante la unidad, bueno, en particular en el matrimonio, ¿no? Y para eso está animando a que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. La Biblia de estudio teológico, Reina Valera, explica someterse unos a otros de la siguiente manera, ¿no? O sea, nos dice que debería entenderse lo que está significando Pablo acá, de que debemos someternos a otros de acuerdo a la autoridad y el orden establecido por Dios, ¿no? De acuerdo a la autoridad y el orden establecido por Dios. Bueno, aquí puntualmente le está diciendo a las mujeres, le está diciendo que imiten a la iglesia en su sumisión en Cristo. ¿Ya? Ahora sí vamos a leer el verso 22 al 24. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bueno, realmente Dios ha establecido un orden de autoridad. ¿Ya? Yo lo veo que es como un canal, ¿ya? Como si fuera un tendido de cañería, más o menos así, ¿eh? Y este orden se lo puede ver en 1 Corintios 11:3. Está muy puntual, se los leo, si quieren anótenlo. Dice, Pablo también, en 1 Corintios 11:3, decía, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de las mujeres es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces ahí estamos viendo, o sea, Dios, estamos viendo Cristo, el varón, la mujer. Porque es un orden, es un fluir que da el Señor, ¿no? Bueno, un hombre que realmente está sujeto a Cristo, ya sirve en amor a su esposa realmente, ya, o sea, dándole una cobertura espiritual para que ella pueda servir libremente en el Señor en todo sentido. Bueno, las mujeres, básicamente por sus capacidades, sus características, físicas y emocionales,
están más susceptibles a ser atacadas espiritualmente, ¿ya? Bueno, como lo hemos visto en Génesis, ¿no? O sea, el diablo va y busca a Eva, y por ahí entra, ¿verdad? Por eso es que Dios, que realmente quiere que la mujer esté bajo la cobertura de su esposo. Bueno, aquí concretamente está diciendo que las mujeres, así también como la iglesia, y comienza a hacer una comparación increíble entre matrimonio y realmente, bueno, la unión de Cristo con la iglesia, ¿no? Bueno, aquí, ahora, cuando se utiliza ese término cabeza, y ha habido personas que han investigado el término en sí mismo, esa cabeza implica autoridad, o sea, implica un liderazgo, ¿ya? Bueno, en nuestra época, digamos, la palabra sumisión, ¿no? O sea, tiene una connotación negativa por toda la corriente cultural, ¿no es cierto? Pero aquí más bien implica un liderazgo de servicio, ¿ya? O sea, no autoritario, no opresivo, ¿ya? No que esclaviza, más bien, sino que tiene la finalidad que, así como Cristo, bueno, ayuda en la santificación de su esposa. ¿Ya? Ese es el propósito, ¿verdad? Bueno, ahora si ustedes comienzan a analizar un poquito el texto, hasta aquí el apóstol en 3 versos se ha dirigido a la mujer, hablándole de sumisión. Pero ahora el apóstol va a tomar 9 versos dirigiéndose al varón, no en términos de que se someta, sino que ame a su esposa. Y ya ahí podemos ver un poquito el énfasis que realmente está poniendo el apóstol acá, ¿verdad? Les está ordenando a los esposos a que ellos imiten a Cristo en el amor hacia sus esposas, ¿ya? Bueno, ustedes vean un poquitito, pueden subrayar los verbos ahí. Es un ejercicio bonito que podemos hacer siempre al leer las escrituras, o sea, ir resaltando los verbos. Antes se estaba dirigiendo a la mujer y le decía sométanse, ¿verdad? Pero aquí es ame, ¿verdad? Bueno, aquí se le está haciendo énfasis al varón en eso. De alguna forma, a veces las mujeres son más dóciles, ¿ya? Pero los varones a veces podemos ser duros, y por eso que en ese punto de debilidad se nos está haciendo énfasis. O sea, no sean hoscos, o sea, amen a sus esposas realmente, ¿ya? Bueno, vamos a leer ahora del verso 25 al 27, donde está esta orden. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, aquí está definiendo el amor, ¿ya? Ahora dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ya estoy leyendo LBA, para que comparemos un poquito con Valera, ¿no? O sea, en este verso 26, Pablo, o sea, está considerando que el deber del esposo es amar a su esposa, ¿ya? Y le ordena que ame con un amor sacrificial, ¿ya? Como lo ha hecho Cristo, y que se entregue a sí mismo por ella.
En el verso 26, ahí podemos encontrar el Evangelio en pleno, porque dice que el propósito de este sacrificio realmente fue santificar a la iglesia. O sea, el sacrificio de Cristo, bueno, para eso vino el Señor, ¿no? Primero para salvarla y luego a través del mismo Evangelio para santificarnos y lavarnos con su palabra. Bueno, el Señor realmente hizo un trabajo de redención, o sea, compró con su sangre, ¿verdad? La iglesia. Y luego Él está trabajando en nuestras vidas, santificándonos. Si vemos nuevamente el verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, ya sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa, inmaculada. Bueno, aquí se nos está marcando nuestra meta de nuestro caminar en Cristo, ¿no? Cuando realmente seamos totalmente transformados, ¿verdad? Y dice la palabra, en un instante vamos a ser transformados a sus semejanzas, con esa gloria, ¿verdad? Y ahí, pues, sin mancha, sin arruga, como está mencionándolo, ¿no? Por eso está trabajando el Señor, ¿no? Pero el esposo tiene que cooperar en eso con su esposa. ¿Cómo? A través de compartir la palabra, ¿no? Con la palabra del Señor. O sea, ¿se acuerdan? El Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Pedro no quería. Bueno, y les dice, ustedes, o sea, si no te lavo no tienes parte conmigo, le dice directamente, ¿no? Lávame todo enterito, le dice Pedro, ¿se acuerdan? Entonces, él le dice, ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Pero en el caminar nos ensuciamos los pies, ¿verdad? Y ahí necesitamos ser limpiados, ser lavados, y es a través de la palabra que somos limpiados, somos lavados, en la vida misma, ¿verdad? Bueno, ahora, en los siguientes versos del 28 al 31, y los vamos a leer en un momentito, se da esa ordenanza de amar a sus esposas. Sigan marcando el verbo amar, a ver cuántas veces lo encuentran. Dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Y ahora fíjense lo que hace Pablo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya, bueno, aquí Pablo nos está volviendo a Génesis 2:24. Cuando el hombre forma, ¿se acuerdan? A la mujer del varón, o sea, saca de su costilla, ¿ya? Está sacando de él mismo, ¿no? Y eso nos refleja cómo a los ojos de Dios, varón y mujer son una misma carne, ¿ya? Fíjense la preguntita en Mateo 19, ¿no? Vienen los discípulos, o sea, los fariseos, y comienzan a preguntarle, ¿es lícito dejar a la mujer por cualquier causa? En realidad ellos le quemaban la comida, por cualquier cosa, le daban carta de divorcio. Y el Señor dice, a un principio no fue así. O sea, pone un estándar muy claro, porque eso es realmente a los ojos de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está marcado, ¿verdad? Ese punto. A los ojos del Señor,
como matrimonio somos uno, y así quiere vernos Dios, que caminemos de esa manera, que el varón sepa que al cuidar de su esposa está cuidando de sí mismo. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, no hay una competencia, ya estamos en cooperación, estamos juntos en un mismo propósito, ¿no? No tiene que haber una lucha y ni una pelea en términos de liderazgo. O sea, bueno, el Señor pone un cauce, pone una línea. Bueno, para eso está acá. Este es el manual del fabricante, ¿no? O sea, la cultura puede decir otra cosa, pero tenemos que ceñirnos a la palabra del Señor, porque eso no va a pasar, ¿no? Bueno, volviendo un poquito, el varón tiene que cuidar de su esposa, buscando su bienestar y buscar su sustento material y también el sustento espiritual de su esposa. Luego, Pablo va un poquito más allá en el verso 32. Para Pablo siempre está el cuadro grande, el propósito eterno de Dios, ¿no? Y por eso es que nos va a poner el verso 32. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Bueno, Pablo está pensando en las bodas del Cordero, ¿no? Está pensando que, bueno, eso es lo que está haciendo el Señor. Está santificando a su iglesia para tenerla sin mancha ni arruga para ese momento, para las bodas. ¿Ya? Y cuando Pablo está hablando acá de misterio, tenemos que entender la palabra misterio como se habla en todo Efesios, no como algo extraño, místico, esotérico, qué sé yo, no, sino más bien algo que estaba en el plan de Dios, que está siendo revelado más bien, ¿ya? Que está siendo clarificado. Y aquí está el propósito eterno de Dios. Esto es parte del propósito eterno de Dios, que está siendo revelado ahí, ¿ya? Donde finalmente lo que quiere Dios es habitar con el hombre. Eso ha sido desde el principio su corazón, habitar junto con el hombre, ¿no? Bueno, Dios con nosotros, Jesús, ¿verdad? Dios con nosotros. Amén. Bueno, vamos ahora en el verso 33, nos sintetiza. Dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Está volviendo a poner la cosa. En resumen, esto es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Bueno, hasta aquí hemos visto cómo el Evangelio es importante que nos dé pautas para nuestra vida de matrimonio. ¿Ya? La gente se casa, se divorcia, pero bueno, que Dios vaya enderezando todo esto y vaya tratando cada vida, cada persona que está acá o que está escuchando, ¿no? Él nos llama y va trabajando en nuestras vidas. Ok, con eso vamos al punto 2 ahora, y vamos a ver el Efesios 6, ¿ya? Del verso 1 al 4, y esta parte es sumisión en las relaciones en el hogar, donde básicamente lo leo, es Efesios 6, 1. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, aquí la sumisión que se nos había hablado en el verso 5:21, ¿no? De sométanse unos a otros, puntualmente está hablando al hogar. Y les está diciendo, se está dirigiendo a los hijos en principio. Y se está dirigiendo a todos esos niños o a esos jovencitos que están bajo viviendo dentro del hogar paterno, ¿verdad? Y diciéndoles que están bajo la autoridad de sus padres. Y el imperativo acá es obedezcan. Ese es obedecer, obedezcan. Ya, tanto a tu padre como a tu madre. Y es puntual. Se está dirigiendo, tal vez un poquito pensando acá, aquellos que hemos criado hijos. O sea, vemos que el obedecer, y también hemos sido hijos, o sea, obedecer a los padres, no siempre es fácil. ¿Ya? Entonces, aquí el apóstol está poniendo un aliento más bien. ¿Ya? Porque les está diciendo, les está dando la ley, porque está haciendo referencia a la ley. ¿Ya? Pero les está diciendo en el Señor. Obedezcan a vuestros, en el Señor. Ahora, ese en el Señor, lo hemos visto en todo Efesios y lo podemos ver en Colosenses, ¿no? O sea, cuando venimos a Él, adquirimos una capacidad. Y nuestra función como padres es guiar a nuestros hijos a que conozcan al Señor. O sea, que en principio nos obedezcan a nosotros. ¿Para qué? Para que después obedezcan a Dios cuando no estamos nosotros. Y aprendan a caminar en obediencia al Señor. ¿Ya? Aquí les está diciendo, obedezcan. Porque esto es justo. Y le está poniendo una razón. O sea, a los ojos de Dios, esto es precioso, les está diciendo. ¿Ok? Y continúa alentándolos en el verso 2 y 3. Porque les está diciendo que hay dos promesas. Que si obedecen padre y madre, por un lado les va a ir bien. Y por otro lado van a tener larga vida en la tierra. Y Pablo está puntualizando, dice, este mandamiento tiene recompensa. ¿Ya? Una vez que les ha hablado con un principio de obedezcan, hace un poquito más de énfasis en el segundo verso. Dice, honren al padre y a la madre. ¿Ya? Y eso es un imperativo. Pero la palabrita honrar, a veces no la agarramos en su significado propio. O sea, honrar significa asignar valor a algo. ¿Ya? O sea, les decía alguna vez, yo puedo honrar este anillo porque es de oro, o sea, lo cuido porque tiene un valor. ¿No es cierto? Entonces, aquí te está diciendo, honra a tu padre, honra a tu madre, ¿ya? Dales el valor que realmente tienen a los ojos de Dios, ¿no? Y tú asignales eso. Les está mandando a los hijos que le den un lugar de preferencia a sus padres. Y por último, ahí en el verso 4, les habla a los padres y les va a dar una orientación y un mandato, como lo podemos leer acá, y dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Quiero que presten atención, hay dos palabras ahí, o sea, críenlos en disciplina y instrucción del Señor. ¿Ya?
así en un versículo tan pequeñito, hay como 3 cosas importantes que tenemos que resaltar. Lo primero le está diciendo, no los provoquen a ira. Ya, queridos, como padres tenemos que ser sabios en esta área. Ya, tenemos que hablarles a nuestros hijos con afecto, con cariño. ¿Ya? Eso no implica que no seamos firmes. Podemos ser, amorosos, pero también podemos ser firmes, claros. ¿Ya? Cuando somos muy ásperos, muy rígidos, intransigentes, los podemos llevar a rebeldía. ¿Ya? Ese es algo que tenemos que cuidar. Esa es una de las pautas que se les está dando realmente a los padres, ¿no? O sea, no los lleven realmente a ira, ¿ya? A rebeldía. El segundo punto es, se les está hablando de instrucción, ¿ya? ¿Y qué implica instrucción? Bueno, la Biblia está llena de eso. O sea, Deuteronomio 6 es algo que debemos tener como padres casi memorizado, ¿verdad? Yo les leo del 5 al 9 acá, pero es algo que debía estar guardado porque es el gran mandamiento, podemos decirlo así, ¿ya? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, eso nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y estas palabras que te mando hoy, en principio dice, estarán sobre tu corazón, ¿ya? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Ya? Y la atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, o sea, esa palabra de instruir en hebreo implicaba tocar el paladar. Eso significaba. O sea, cuando las madres hebreas estaban destetando a los hijos, bueno, literalmente agarraban y tocaban con la comida el paladar de sus hijos para que gusten de ese otro alimento. ¿Me comprenden? Entonces, ese instruir era tocar el paladar. Ahora, bueno, yo me he casado con una cruceñita acá, ¿verdad? Y ella me ha hecho probar majadito, locrito, leche crema, los achachairús, los cuñapés, todas esas cositas ricas que hay por acá, ¿verdad? Y también ha hecho tocar el paladar de mis hijos con eso. Y hemos venido a gustar de esa comida, nos ha agradado esta comida que hay en este lugar. Bueno, igual tenemos que hacer con la palabra de Dios. Necesitamos hacer tocar el paladar de nuestros hijos desde niños. Ya Isaías nos da el margen, ¿desde cuándo? Isaías dice que desde el minuto que sean destetados, los niños ya deberíamos estarles dando la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos pone instancias este Deuteronomio. ¿Qué te está diciendo? Al levantarte, ya cuando estemos en el camino, a tiempo de acostarnos. Queridos, y no quiero hacerme, como les podía decir, yo quiero dar la gloria a Dios en esto, no es una gloria para nosotros, pero
Pero yo agradezco que Tere, por ejemplo, yo tenía que trabajar bastante duro en la congregación los primeros años, porque estaba involucrado con el colegio, que es una aspiradora de tiempo, y la congregación. Entonces casi tenía 2 turnos de trabajo juntos. Y llegaba bastante tarde en la noche, casi todos los días. Pero Tere compartía la palabra de Dios con mis hijos antes de acostarse todos los días. O sea, desde muy pequeños, o sea, los iba, pues estaban leyendo la Biblia, estaban leyendo la palabra del Señor desde niños, ¿verdad? Y luego, y esto tiene que ver un poco con Chris, que ustedes lo han conocido. Cuando yo he conocido estas iglesias de Gracia Soberana, y para mí también era un punto, o sea, ¿cómo hago que los niños adoren a Dios? ¿Cómo hago que gusten de la palabra de Dios? Y he comenzado a visitar esos hogares y he visto buenos ejemplos de cómo esos padres tenían devocionales con los hijos desde muy temprano. Y he aprendido eso de ellos también. Y he comenzado a aplicar, lo que hacíamos era, yo levantaba muy tempranito a mis hijos, así casi en sus pijamas, leíamos una pequeña porción de la Escritura. Y les decía, ok, ¿qué han entendido de esto? Y era pum, pum, pum. ¿Ya? ¿Cómo podemos poner en práctica esta palabra hoy día? Y así, muy concreto, ok, terminar de alistarse, desayunar y vamos al colegio. Entonces, aprendí a tener así devocionales pequeños con mis hijos desde muy chicos, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que realmente pues hagamos eso, que hagamos gustar a nuestros hijos. Y estamos agradecidos al Señor con Tere que ahora mis hijos están haciendo lo mismo con sus hijos. ¿Me comprenden? Ellos también están instruyendo en el Señor a sus hijos y sus hijos están creciendo en Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es verdad, es práctica y es verdadera. Ya lleva fruto. Así que vamos adelante con eso, queridos. ¿Ya? Pongamos adelante esas verdades. Bueno, el tercer aspecto que hemos hablado de instrucción. Ahora se hace referencia a disciplina. Disciplina habla de corrección. ¿Ya? La corrección es un arte y es una ciencia, queridos. No es fácil corregir, ¿ya? Pero debemos hacerlo con gracia. Debemos hacerlo con gracia. O sea, cuando nuestros hijos pecan, es importante que los podamos ministrar y no solo la paleta o la vara. ¿Me comprenden? ¿No? Cuando se habla de disciplina, sí, Proverbios te habla de la vara, ¿ya? Pero es ministrarles básicamente, ministrarles a los chicos, ¿verdad? Pero se nos manda eso dentro de la palabra. Todo el libro de Proverbios, y eso quisiera animar a padres nuevos, comiencen a revisar capítulo por capítulo y fíjense en el título de los capítulos. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Pasen capítulo por capítulo y fíjense cómo está encabezado cada capítulo. O sea, Proverbios es un libro que está dirigido a los hijos, ¿no? Necesitamos darles es un libro de sabiduría. Hay como 5 libros de sabiduría aquí en esta hermosa escritura, ¿verdad? Y son instrucciones para cómo debemos vivir. Pero ahora si a eso le aumentamos la gracia de Dios, o sea, cómo el Señor lo revela, cómo lo pone hoy día, ya, o sea, enriquece, ¿verdad? Pero
la disciplina es algo, y bueno, esto será un motivo de algún rato hacer un pequeño seminario y hablar de este punto, ¿no? Y tocar esto con más cuidado. Pero se nos habla en Proverbios, Hebreos 12 también nos habla de la disciplina del Señor, ¿no? Pero básicamente la disciplina es la corrección. Cuando nuestros hijos pecan, pues mostrarles su pecado, ¿ya? Mostrarles que, como Pablo hace, ¿no? O sea, esto está mal, haz esto, y darles una razón teológica para que entiendan, para que comprendan. Así está todo Efesios, ¿no es cierto? Y todos Romanos también, claro. O sea, hay pautas así muy claras. Así también tenemos que educar a nuestros hijos, cuando los corregimos y cuando los disciplinamos, ¿verdad? No solo aplicar, no solo tratar de modificar la conducta, ¿me entienden? O sea, porque cuando simplemente atacamos a la conducta, el chico por temor puede parar de hacer eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos formando un fariseo. ¿Me comprenden? O sea, no estamos tocando su corazón. Tenemos que tocar el corazón, tenemos que tocar la mente del muchacho para que de él salga. Y bueno, que él se dé cuenta que no puede y busque a su Salvador para que el Señor transforme su corazón, para que eso lo lleve a Dios más bien. ¿Ya? Esa es la pauta de la disciplina. Amén. Bueno, vamos al punto 3 ahora. Efesios 6, del 5 al 9. Sumisión en las relaciones de trabajo. Bueno, entiendo que este texto hay que contextualizarlo un poco, ¿no? O sea, en los tiempos de Pablo, más o menos cuando se estaba escribiendo esta carta, hay comentarios que dicen que un tercio de la población o era siervo o era esclavo. ¿Ya? Entonces él se está dirigiendo a una población que había ahí directamente en ese momento, ¿no? Pero para nosotros, para nuestro tiempo, donde gracias a Dios no hay esclavos ni hay amos, ya podemos contextualizar en nuestras relaciones de trabajo. Y bueno, leamos del 5 al 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y varones, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros están en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, se nos está diciendo en realidad para nosotros que en nuestros trabajos no trabajemos para el ojo del hombre. Eso es lo que se nos está diciendo acá. No para el ojo del hombre, sino realmente para agradar al Señor. O sea, que nuestro trabajo sea un testimonio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que otras personas conozcan de Dios. Para que al ver tu vida te pregunten y tú puedas hablarles del Evangelio. ¿Ya? Bueno, se nos anima a obedecer a autoridades. A veces hay autoridades que son injustas. ¿Ya? En alguna oportunidad a mí me ha tocado, cuando trabajaba así, me ha tocado un director que era terrible, ¿no? Y bueno, en todo lo que era mi trabajo yo respondía 100 puntos, pero en todo lo que me pedían cosas que no correspondían,
yo simplemente les paraba el coche, ¿me comprenden? O sea, entonces tenemos que honrar al Señor en esto, ¿no? O sea, podemos sujetarnos a personas, a jefes severos o injustos, tanto en cuanto no vayan en contra de la palabra de Dios o contra nuestra conciencia, ¿no? O nos fuercen a pecado, ¿no? Ahí paramos. Bueno, un ejemplo de esto es Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? O sea, comienzan a predicar, hay una sanidad, los meten a la cárcel y el concilio mismo que había juzgado a Cristo, o sea, pues los confronta a ellos mismos. Ya Pedro se había escapado de esa gente antes, pero ahí es confrontado y se le dice que no deberían predicar en el nombre de Jesús. Y ahí Pedro con Juan les dice, no podemos obedecerles a ustedes y no a Dios, ¿no? Y bueno, ellos al final son libertados y siguen predicando la palabra del Señor. Entonces, dentro de esos términos podemos manejarnos, queridos, y el Señor nos manda que seamos testimonio en nuestros trabajos. ¿Testimonio en qué sentido? En nuestra honradez, en la forma de hablar, ¿no? Los chismes salen por todos lados, nada, no cortamos eso, no damos lugar a aquello, ¿no? Las malas palabras están brotando por todos lados, ¿no? Nuestro lenguaje es un lenguaje del reino. Hay pesimismo, hay temor. Nosotros transmitimos fe, confianza en Dios. ¿Me comprenden? Y de esa manera damos un testimonio en el Señor. Ahí donde el Señor nos pone, ¿no? Siendo luz en medio de tinieblas, ¿no? El Señor tal vez tiene personas ahí que quiere traer a su reino, ¿no? Por eso de repente estamos en ese lugar. Amén. Bueno, queridos, un poquito enriqueciendo la proposición que había puesto a un inicio, y para concluir, vemos que en esta porción se nos anima a que seamos imitadores de Cristo, ¿no? Y que caminemos en sumisión y amor en el matrimonio, en obediencia en el hogar, sin llevar a rebeldía a nuestros hijos, en servicio en el trabajo, siempre considerando al Señor y conscientes de que un día vamos a dar cuentas de nuestras vidas delante del Señor, ¿no? O sea, eso se les dice a los amos acá, ¿verdad? Se les está diciendo, tengan cuidado, un día van a dar cuentas. El Señor no hace excepción de personas, ¿no? Amén. Bueno, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir también a los músicos que puedan pasar y vamos a orar al Señor pidiendo que Él guarde estas palabras en nuestros corazones.